El Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos a tener nuestra clase, nuestro sermón. Y quiero, hermanos, pedirles que estemos atentos al tema que vamos a tratar hoy. La idea, hermanos, es seguir estudiando la soberanía de Dios. Los temas teológicos a veces son un poco atractivos y muy pocas veces se tocan en la iglesia. Pero la idea del pastorado es que esta iglesia esté enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a hablar por segunda vez sobre la soberanía de Dios. Dos fundamentos relevantes sobre la soberanía de Dios. El primero es, ¿qué es la soberanía de Dios? Ciertamente hace 8 días hablamos abundantemente sobre esta pregunta. ¿Qué es la soberanía de Dios? Pero hoy vamos a partir sobre este punto haciendo un pequeño resumen. La soberanía de Dios está representada por la decisión de Él, de nuestro Dios, tomada de poner su santa y perfecta voluntad o potestad. El Padre Eterno, el Altísimo, nuestro Señor del cielo y de la tierra, tiene todo el poder y es un poder que es ilimitado para hacer todo lo que Él crea conveniente. Dice la Escritura, hermanos, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Ese Él es nuestro Dios. Y continúa, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ahí podemos ver claramente la diferencia que hay entre nosotros y el Creador. También dice en Isaías 46, 9 al 10, yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay semejante a mí que diga mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Solo Dios, el único Dios verdadero, puede tomar esta decisión. La Biblia nos cuenta de un personaje histórico, el primer gran emperador de un imperio mundial llamado Nabucodonosor. Él era un babilonio. Él era el rey de Babilonia y edificó obras arquitectónicas que fueron clasificadas entre las 7 maravillas del mundo, sus famosos jardines colgantes. Aún así, alabó la soberanía de Dios, del Dios Altísimo, pero tuvo que experimentar el rigor de nuestro Dios para poder tomar esta decisión. Vamos a pasar a una cita bíblica, hermanos, para explicar lo que estamos diciendo. Dice la Biblia, en el capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, es una misiva que el emperador envía. Pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. En esta última declaración del versículo 2, hermanos, tenemos un mensaje para nosotros. Yo creo, hermanos, sin temor a equivocarme, que el 99% de nosotros, por lo menos, tenemos motivos para declarar, para dar testimonio de las señales y los milagros del Dios Altísimo. Él continúa diciendo, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempieterno, o sea, eterno para siempre. Y en su señorío de generación en generación.
La soberanía de Dios, hermanos, indica que Él es el que manda, es la máxima autoridad en el universo. El hombre, hermanos, trata siempre de menospreciar o menoscabar o al menos poner en duda. Hace poco me enteré que un grupo de científicos están elaborando una teoría científica que dice que hay varios universos paralelos, pero no lo pueden probar. Pero lo que en el fondo procuran es que haya otros universos donde el Dios verdadero no pueda actuar, pero no es así. Yo, Nabucodonosor, continúa diciendo, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, dice, tendido en cama. Las imaginaciones y visiones de mi sueño que me espantó y teniendo grande aflicción mi cabeza se turbó. Dios controló los sueños de este hombre porque quería darle una lección. Dice el verso 6, por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Entre los sabios de Babilonia estaba un siervo de Dios, un hombre joven llamado Daniel. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. No llenó su corazón la interpretación. Ahí está Dios interviniendo. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar. Él le cambió conforme a su costumbre su nombre, pero él se llamaba Daniel. Dios es mi juez. Y ahí vemos una de las características de la soberanía de Dios, que Él es soberano porque Él es el juez del universo. Dice, continúa narrando a su sueño a Daniel, dice, hasta que entró delante de Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, o sea, le puso el nombre de su Dios. Eso nos habla de cómo le respetaba y le amaba. Y en quien mora el espíritu de los dioses santos. No es que haya muchos dioses, pero está hablando un pagano, hermanos. Conté delante de él el sueño, diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era muy grande. Era costumbre en la revelación bíblica a veces comparar a los humanos o a las naciones con los árboles. Y este hombre poderoso vio un árbol de una grande altura, como grande era su poder. En el verso 11 dice, crecía este árbol y se hacía fuerte, y en su copa llegaba hasta el cielo, y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él aliento para todos. Debajo de él se ponía la sombra las bestias del campo, y sus ramas hacían morar las aves de los cielos, y se mantenían de él toda carne. En el verso 13 dice, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante, él le llama vigilante, la interpretación es correcta, un arcángel, y santo descendía del cielo, y
Clamaba fuerte y decía así: derribad el árbol y cortar sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de su rama. Mas la cepa de las raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce sobre su hierba del campo. Sea mojada con el rocío del cielo, y como las bestias sea su parte sobre la tierra y sobre todo lo que existe. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia. Pasen sobre él 7 años. Perdón, hermanos. Continúo con la lectura. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres. La frase el Altísimo es decir el soberano, el máximo, el absoluto, el todo. Y a quien Él quiere lo da, y contribuye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, le pidió a Daniel, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar para los babilonios, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no se turbe ni el sueño ni su interpretación, o sea, dime la verdad. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal quieren de ti. El árbol que viste y que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves de los cielos. Tú mismo eres, oh Rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta el confín de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce. Esto en la interpretación profética, hermanos, indica un juicio de parte de Dios. El bronce representa juicio. Ya tendremos ocasión de ver el simbolismo de los materiales en la Biblia. Dios estaba juzgando a este hombre que se sentía el más poderoso de la tierra y que todas las naciones dependían de él. Pero por encima de él estaba el Señor, el soberano Dios. Dice: atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío de los cielos, y como las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos.
Esta es la interpretación, oh rey. La sentencia del Altísimo, léase soberano, que ha venido sobre mí, sobre mi Señor el Rey, que te echará de entre los hombres, y como las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán, como a los bueyes, y con el rocío de los cielos será bañado. O sea, él iba a perder la razón y se iba a convertir o iba a vivir como una bestia. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas. Fíjense qué palabra, conozcas. O sea, tenga la experiencia y el conocimiento de quién es Dios. Que el cielo, que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Ese es uno de los fundamentos, hermanos, de la soberanía de Dios, que Él, nuestro Dios, tiene dominio en el reino de los hombres y que lo que da lo que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a las órdenes de dejar la tierra, significa que tu reino quedará firme. El único que sufrirá esta terrible enfermedad será Él. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh Rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para los oprimidos. O sea, el soberano Dios le ordena que sea misericordioso y no soberbio, que haga un buen gobierno, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre mí, el rey Babilonia dijo, al cabo de 12 meses, o sea, un año, paseando por el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te pasará sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo, el Soberano, tiene el dominio sobre el reino de los hombres y lo que ha de, perdón, y lo que da a quien él quiere. Nabucodonosor pensaba que todo era por fuerza de su poder, pero aquí Dios le está demostrando que lo que tiene es porque lo recibió de Dios. Qué importante enseñanza, porque a veces nos esforzamos en lo material más de lo debido y cuando disfrutamos de los frutos de nuestro trabajo, no agradecemos a Dios. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Hermanos, es importante notar que Dios tiene tal poder que puede ordenar que un hombre pueda perder la cabeza. No sé en la psiquiatría cómo se llamaría esta enfermedad, pero eso fue lo que el rey Nabucodonosor experimentó. Y notemos algo muy importante. Dios le advirtió un año antes. Por eso el cristiano tiene que estar muy atento,
pedir visión constantemente a Dios para medir bien los tiempos y tomar las medidas adecuadas. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Dios es soberano sobre el universo y sobre la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Es una buena descripción de la soberanía de Dios. Nadie puede decir, no es justo. ¿Por qué Dios? Él hace lo mejor, hermanos, y lo hace en función de sus otros atributos, entre ellos el amor, aunque nosotros no queramos entenderlo o no podamos comprenderlo. En el mismo momento mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en el reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. No es lo mismo soberanía que soberbia. La soberbia es de los hombres, la soberanía es de Dios. Y vean qué descripción tan hermosa hace este hombre, que dice, Dios es justo, sus caminos son justos, lo que hace es justo y tiene el poder de humillar a los que se comportan con soberbia. Y las obras de él son obras verdaderas. Esta es un hermoso resumen, hermanos, de lo que nuestro Señor es. Es, hermanos, una preciosa explicación de lo que el Señor hace por cada uno de nosotros. Volvamos a nuestra lección, hermanos. Dice en esta diapositiva, donde vemos una representación, una aproximación de la condición de Nabucodonosor. Vean cómo tiene el cabello crecido y está desnudo y tiene garras en sus manos y su condición es lamentable. Y dice, cuyo dominio, el de Dios, es sempiterno y su reino por todas las edades. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Reflexionemos un poco sobre este punto, hermanos. Nuestro Dios ciertamente es soberano, y en su soberanía Él decidió darle libre albedrío a los hombres. Dentro de 8 días hablaremos sobre este punto. Y eso, hermanos, también es una responsabilidad para los humanos. Necesitamos usar todas las capacidades que Dios nos dio para poder obedecerle y serle fiel. Pero, hermanos, cuando nos comportamos en demasía soberbios, Dios tiene por amor a nosotros y por amor a su nombre la facultad de humillarnos, de que caigamos en las consecuencias de nuestro desvío. Pero grande es la misericordia de Dios, como la que mostró el Señor con este personaje histórico. Dice el texto de Efesios 1:11, el que hace todas las obras según el designio de su voluntad.
otra hermosa relación, explicación de lo que es la soberbia de Dios. Yo conozco que todo lo puedes, dice Job, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Otro aspecto de la soberanía de Dios, hermanos, Dios en su soberanía conoce el pensamiento más escondido de los hombres y no se puede ocultar a Dios. Por eso tengamos cuidado en lo que pensamos. Finalmente, Job, con esas palabras, reconoce que los propósitos de Dios son supremos y que Él es soberano. ¿Cuáles son los parámetros de la soberanía de Dios? Sabiendo que la superioridad de Dios no tiene prohibiciones, nada puede prohibirle a Dios hacer su voluntad. Hasta la soberanía de Dios tiene parámetros, o sea, medidas. A pesar de que Dios tiene completo control sobre todas las cosas, y si bien Él puede permitir que ocurran algunos acontecimientos según los estatutos naturales que Él ha ordenado, Él mismo se autolimita, nadie lo limita, Él solo, para poder cumplir con todas sus características y bienes. Ya que Dios es inmutable, sus palabras deben de manifestarse con integridad. Números 23, 19. Dios no es mentiroso y por tanto no puede contradecirse. Es otra de las características de Dios. Lo que Dios dice se cumple voluntariamente. En Hebreos 6, 18 lo dice así. Y recuerdo, hermanos, en la iglesia Emanuel, allá en La Raza, que teníamos un cuarto bastante grande donde nos reuníamos y detrás de la pared había un terreno vacío. Y un día el Espíritu de Dios inspiró a una hermana, la iluminó y dio una profecía. Yo recuerdo muy bien que a mí me costó trabajo creerla, pero prudentemente no dije nada. Las palabras de la hermana profetiza era esto: el templo va a crecer para este lado, hacia las paredes. Y nosotros habíamos planeado construir el templo hacia el lado contrario. Al año estábamos tirando las paredes porque un hermano había comprado el terreno y lo había también añadido a el espacio del templo. Dios, hermanos, conoce todas las cosas y lo que Él habla se va a cumplir. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de entender, estudiar y comprender lo que la Biblia dice. Porque, hermanos, si la Biblia dice algo de parte de Dios, entonces indubitablemente sabrán de cumplir porque Él es soberano. En todos los argumentos, Dios no solamente permanece siendo veraz, sino que cumple su palabra, sus profecías y todas las promesas que hace. Y ahí es lo más hermoso y glorioso, hermanos. Él ha prometido que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no debemos de temer, porque Dios está con nosotros. Él también dijo antes de subir al cielo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros damos testimonio de la fidelidad de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en peligros de muerte y Dios nos ha librado? Dios no puede contradecirse y negarse a sí mismo. Es una característica de la soberanía de Dios. Dios se mantiene fiel a todas las promesas de su pacto. En Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué
Yo Jehová no cambio, dice el Señor. Por tanto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Una promesa es tan auténtica como la persona que la realiza. Asimismo, Dios, su palabra resulta inmutable, porque Él es inmutable. Primera de Samuel 15:29, ahí podemos leer, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Dios nunca revoca lo que dijo que haría, ni mucho menos desecha a un lado a quien ha escogido. Romanos 11:29. Porque irrevocables, hermanos, son los dones y los llamamientos de Dios. Dios no puede perdonar el pecado hasta que éste no sea redimido por el motivo de su justicia. La justicia de Dios no está redimido con su soberanía. Todo es justo. No puede sencillamente hacer como si nada ha pasado. Debemos saber que Él perdona el pecado, pero las consecuencias vendrán. Lo más importante es que su justicia es juntamente con Él. No se aparta ni sufre y sufre nuestras dolencias. Romanos 6:23. En la ilustración de esta diapositiva vemos a la mujer adúltera que recibe el perdón del Señor. Es parte de la soberanía de Dios. Pero, hermanos, no abusemos. Dios es justo. Y como hemos dicho, si pecamos voluntariamente, tenemos el perdón de Dios prometido, pero también tenemos que sufrir el fruto de nuestro extravío. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios no puede obligar a nadie a amarlo ni a recibirlo. Es una acción que se toma de libre albedrío. Dice la Escritura en San Juan 1:11-13, a lo suyo vino, o sea, Él vino a salvar al mundo. Y los suyos no es Israel, sino toda la humanidad, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no por mérito, sino por gracia, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué gloriosa, hermanos, es la soberanía de nuestro Dios. Les invito, hermanos, a que reflexionemos sobre esta gran verdad. Dios quiere, hermanos, que nosotros podamos siempre y servirle con todo nuestro corazón. Amados hermanos, les invito que cierren sus ojos y hagamos una oración a nuestro Dios. Me voy a permitir dirigirla. Poderoso Dios, te damos gracias por tus atributos, por la suma de todos tus atributos, los que están revelados en la Biblia y los que no conocemos, pero todos se resumen en tu gobierno, en tu soberanía. Ayúdanos, Señor, a poder granjearnos con nuestra fidelidad y amor hacia ti, tu grande fidelidad y amor hacia nosotros, Señor. Ayúdanos a reflexionar sobre esta lección y que podamos, Padre Celestial, vivir de acuerdo a tus mandatos como Rey Supremo que eres, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.
Hermanos, que Dios les bendiga.